Muy buenos días, mis amados, mis amadas, hermanos, hermanas, bendiciones. Bendiciones de gracia y paz a todos ustedes. Qué placer inmenso poder estar nuevamente, una nueva oportunidad que el Señor nos regala. Como dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor. Estamos más que agradecidos por este día, la oportunidad de poder reencontrarnos con todos ustedes para poder continuar retomar esta enseñanza cada miércoles en su programa Tiempos de Fe, un programa diseñado, estructurado para poder traer fe, entendimiento, comprensión a todos ustedes de la palabra de Dios. Para nosotros es un gran placer en este podcast de Buenas Nuevas poder compartir con todos ustedes. Es por eso que invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, que todos ustedes se suscriban al canal, el podcast de Buenas Nuevas, donde hay una diversidad de enseñanzas variopintas de todos diferentes temas necesarios para la iglesia, para la edificación del cuerpo del Mesías. Así que le habla a su hermano Luis Fernando Graciano. Es un placer inmenso poder estar con todos ustedes. Por favor, ¿por qué no nos ponen los números ahí en la pantalla para que los hermanos puedan ver los números? Mire, estos son los teléfonos de nuestras oficinas y nuestro WhatsApp. El teléfono de nuestra oficina, así que llámenos. Es el 809-567-7675. Llámenos ahí a la extensión 231. Y habrá personas esperándole para hablar con usted, para orar por usted, para oírle. Así que también escríbanos también a nuestro WhatsApp, que es el 829-889-4712. Así que les esperamos, mis amados. Nada, un tema interesante que el Señor nos ha convocado en el día de hoy para que nosotros podamos impartir, hablar, conversar aquí en este podcast de elementos, de cosas, principios eternos que sirven para nuestra vida espiritual. Le hemos llamado a este conversatorio, a este podcast, le hemos llamado Escuchando Inteligentemente. Dios quiere que escuchemos inteligentemente, que escuchemos su palabra. Es por eso que voy a iniciar con un verso que yo siempre lo voy a decir, es mi anhelo. Yo quisiera ver que algún día en todas las iglesias, las congregaciones locales, podamos nosotros expresar lo que está pasando aquí en Lucas 5, 1, 2. Mire qué dice Lucas 5, 1 y 2. Estamos hablando y vamos a hablar acerca de escuchar inteligentemente. Fomos llamados a oír, a escuchar, porque cuando escuchamos podemos nosotros extrapolar, llevar esto lo que escuchamos, los principios que Dios nos está impartiendo a la práctica, y de esa manera entonces podremos recibir, que es la intención de todo, la intención del Creador, que usted reciba bendiciones, que usted reciba el favor de Él. Mire que dice Lucas 5, 1 y 2. Lo puede ver en la pantalla. Dice, aconteció. Entonces, aconteció que estando Yeshua, Jesús, junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, escuche muy bien, para escuchar, para oír la palabra de Dios. Tenemos un escenario extraordinario aquí de una multitud. Pero lo importante que el verso nos está diciendo es que Yeshua, Jesús, está hablando. Note bien aquí que la gente se agolpaba. Dice multitudes. Esta traducción que usted tiene ahí, la Reina Valera revisada, dice gentío. La Reina Valera dice multitudes. ¿Por qué yo digo que este es mi sueño? Porque quiero ver en mi generación que las personas se agolpen, que hagan fila, que pongan todo su esfuerzo para poder escuchar la palabra de Dios y que no comiencen a escuchar cosas que no deben oír. Es interesante ver que también cuando Yeshua, ¿se acuerda usted? Cuando él iba caminando en su peregrinación, en sus enseñanzas rutinales como rabino, como maestro, en una ocasión había una multitud y una mujer del flujo de sangre lo tocó. Mire qué interesante que hay mucha gente que se agolpa para poder recibir milagros. Mucha gente se agolpa para poder que Dios le resuelva sus problemas necesarios en el momento. Pero hay una generación que se agolpará. Yo creo que aquí hay una generación y ese es nuestro llamado, y eso es nuestra puja, nuestra
motivo es de que la palabra de Dios sea el motivo principal por el cual usted se agolpa, por la cual usted se reúne en la casa de fe donde usted se congrega. Que usted pueda ser una persona que empuje, que se agolpe para escuchar la palabra de Dios. Que no solamente quiera buscar cada vez que usted vaya a una congregación milagros. Que no tenga una mentalidad de milagros, de señales. No buscando una experiencia para usted poder resolver un problema inmediato, sino que usted se agolpe para escuchar la palabra de Dios. Hay que apretar para poder conseguir la palabra de Dios. Necesitamos apretar para que podamos nosotros acceder a los principios eternos que traerán rompimiento continuo en nuestras vidas. De igual manera, hay otra porción en la Biblia que quiero ver, que usted vea que la importancia de esto, de escuchar la palabra de Dios, para luego entrar en la esencia de lo que nosotros queremos decir. Pablo y Bernabé predicaron y toda la ciudad, dice la Escritura también, vino a escuchar la palabra de Dios. O sea, eso no es caso de una sola vez que pasó en las Escrituras. También en Hechos 13:44 tenemos esta verdad. Hechos 13:44, mire qué dice, está en la pantalla. Dice, el siguiente día de reposo, escuche bien, esto es muy poderoso, esto me apasiona. Cuando escucho estas cosas, me apasiona. Imagínese usted toda la ciudad, como dice aquí, toda la ciudad. Oh, Dios mío, se juntó, dice, para oír la palabra de Dios. Imagínese usted que en su congregación, aquí en Buenas Nuevas, imaginemos que en Buenas Nuevas, un centro de ayuda, una casa de refugio, una casa de pan. Imagínese que la ciudad entera, casi 2 millones de personas, vengan aquí a hacer fila y se agolpen aquí en la entrada de esta congregación para oír la palabra. Yo estoy, mire, loco, como decimos en República Dominicana, para que ese día suceda. Que podamos tener diligencia, empuje, pasión por escuchar la palabra. Es interesante la palabra que se utiliza aquí en el griego para agolpar. La palabra agolpaba, la palabra juntarse, es importante aquí en este verso. Es la palabra griega epikeimai. Lo voy a repetir, lo tengo aquí, epikeimai. ¡Qué tremenda palabra! Hay una palabra ahí con un sentido de urgencia, que literalmente no solamente significa no solamente significa juntarse, como dice aquí, agolparse, sino que significa descansar sobre. Tiene la conexión de presionar. Necesitamos una generación, mi amado, escúcheme muy bien, que se agolpe, que presione, que descanse sobre la palabra. Puede notar usted que no es solamente un ejercicio de su oído, ¿no? Escuchar implica otras cosas. Yo voy a analizar más profundamente este concepto, más detenidamente en este momento. Y para eso debemos pasar y ver la incidencia histórica de este lugar. Este lugar era importante. El lugar donde Jesús estaba, con el verso que comenzamos esta exposición, dígase, yo creo que Lucas 5, ¿no? Lucas 5. En Lucas 5 podemos ver un escenario extraordinario. Era un lugar muy conocido en ese momento histórico. Inclusive, ese lugar vio a luz 18 de los 33 milagros realizados por Cristo. Nótese bien aquí que este era un lugar importante. Y nótese también el contraste de que siendo el lugar donde 18 de los milagros de Jesucristo fueron edificados, aquí ahora hay un escenario no solamente ahora de milagros. Hay un escenario aquí de gente posicionándose, acostándose, presionando, descansando, no en los milagros, sino en la palabra. Esto es importante. Era un lugar muy conocido porque era un lugar de mucha fructificación. Había muchos viñedos, higueras, y había muchos campos de grano en ese lugar. Es por eso que yo quiero ahora que usted note
lo que Mateo 13 nos dice. Y es por eso que hay una conexión muy importante con el lugar geográfico que nos encontramos en Lucas 5 y con lo que nos dice Mateo 13 también, que tiene que ver con sembrar, que es una metáfora literalmente de la palabra de Dios. La semilla, el ejercicio de sembrar es el ejercicio que estamos haciendo aquí, que se hace cada domingo, que se hace cada sábado, que se hace en las congregaciones locales de hablar, de enseñar la palabra. El sembrar es directamente proporcional a la enseñanza, a la impartición, a la predicación de la palabra. Y el grano, esa semilla que es sembrada en un buen suelo, es la metáfora o la imagen de la palabra de Dios y de un creyente o un oidor dispuesto a escuchar y dar el fruto necesario que el Señor espera. Entonces, dar fruto en el reino de Dios, ser una persona espiritual, depende directamente de cómo usted escucha, a quién usted escucha y cuándo usted escucha. Por tanto, cuando usted se agolpa, cuando usted presiona, cuando usted descansa para oír la palabra de Dios y usted se percata, es consciente de que caiga en buena tierra, esa palabra traerá avance. Esa palabra traerá adelanto. Esa palabra traerá materialización del propósito. Eso abrirá la brecha, eso abrirá las ventanas de los cielos. Eso abrirá y dispensará el favor divino. Por tanto, es necesario, lo voy a repetir, es necesario y neurálgico que usted aprenda a escuchar conscientemente, atentamente, indiscriminadamente la palabra de Dios para que su vida pueda entrar en un proceso de fructificación. Tengo que decir que la buena tierra es nuestro corazón. La buena tierra es nuestro corazón. No está hablando del órgano físico del corazón. Estoy hablando del lugar dentro de usted donde usted toma y realiza todas las decisiones de su vida. Por esa razón, mi amado, necesitamos colocar la palabra de Dios en el centro operacional de nuestra existencia, que es nuestro corazón, es como el almacén, es como lo que manda adentro. Y literalmente en el hebreo antiguo la palabra corazón es lev, que significa eso mismo, lo que manda adentro. Lo que debe mandar dentro es la palabra de Dios. Usted tiene que llenarse de la palabra. Usted tiene que aprenderla, memorizarla, hablarla, orarla, cantarla, que ella pueda ser suya, que esa palabra se haga carne, que se internalice y que sea usted mismo, usted sea una palabra andante, una palabra caminante, un hacedor de ella. Pero primero usted debe estar dispuesto a escuchar, que en hebreo es una palabra interesante, el hebreo es interesantísimo. Y esa palabra es muy poderosa. La palabra escuchar es la palabra hebrea shema, que literalmente significa compromiso para hacer lo que escucho. Literalmente, compromiso para realizar lo que oigo. Cuando usted escucha, debe tener un compromiso, un convenio interno de usted poder poner por acción esa palabra. Y eso es lo que nosotros queremos hablar aquí en lo que nos enseña Mateo 3 al 9. Aquí hay 4 tipos de personas que escuchan. ¿Cuál es usted? Yo quiero que hoy usted se examine. Hoy estoy tratando de traer fe a su vida para que usted pueda visualizar cuál de estos 4 terrenos es usted. En otras palabras, ¿qué tipo de creyente es usted? Hoy es un día de definición. Esta es la centralidad de toda la escritura. Inclusive cuando usted busca Lucas en la porción paralela a Mateo 13, literalmente dice que si usted escucha y pone atención a la parábola del sembrador, usted entendería toda la escritura. Toda la escritura depende de entender esa parábola.
Es por esa razón que nos encontramos ahora mismo estudiando el epicentro de toda la Escritura. Todo depende de oír. Todo depende de cómo usted escucha. Todo depende a quién usted escucha. Es por esa razón que usted necesita afinar su oído, que es su buena tierra. El oído es la buena tierra. Su corazón es la actitud interna, lo que lo ordena a usted adentro, lo que lo manda adentro, que usted ejecute lo que está escuchando. Lo que usted está escuchando de parte de Dios, si es de Dios, usted debe ponerlo por acción. Es lo que traerá efectividad, es lo que traerá bendición, es lo que traerá favor. No hay otro método, no hay otra forma. No existe el positivismo, no existe la metafísica, no existe ningún tipo de alternativa que no sea el escuchar. Es por eso que nosotros estamos llamando hoy a que usted escuche atentamente, que escuche diligentemente. Mire qué dice esta parábola extraordinaria. Esta es la parábola de parábolas, señores. Se le llama así la parábola de parábolas. ¿Por qué? Porque está hablando de creyentes, de tipo de personas que van a congregaciones, que escuchan la palabra de Dios, que se disponen cada domingo, cada sábado a escuchar la palabra de Dios, que se disponen cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, que van a la congregación a escuchar. Cada vez que usted va a escuchar, es como si fuera un útero que se le va a sembrar una semilla para producir un hijo. El hijo es la acción que usted hace y lo que recibe también como gratificación de haber escuchado. Es por eso que hay que escuchar diligentemente. Toda palabra que sale de la boca del Señor hay que oírla. No puede pasarla por alto, mi amado. Le estoy diciendo, no puede dejarla caer a tierra. Es lo que dice, se acuerda de Samuel, que él nunca dejó caer a tierra la palabra de Dios. Es lo que nos dice de Josías también. ¿Se acuerda usted que Josías encontraron el libro y un sacerdote llamado Hilcías carga el libro y el libro no lo afecta? Luego se lo pasa al sumo sacerdote y el sumo sacerdote carga el libro, incluso lo lee, se lo lee al rey Josías, y tampoco causa efecto en su vida. Es por eso que la parábola del sembrador es una radiografía perfecta y fidedigna de los tipos de oidores que existen en las congregaciones. Es por esa razón que usted puede ver en las congregaciones locales, todos los pastores que me van a escuchar podrían estar conmigo acertando la cabeza y diciendo es verdad lo que él dice. Nosotros que tenemos personas bajo nuestro mando, para nuestra enseñanza, podemos ver este efecto. ¿Cuál es el efecto? Que nosotros predicamos una palabra desde los púlpitos cada domingo, cada lunes, cada vez que nos congregamos. Y todos los que escuchan la misma palabra, escuchan las mismas aplicaciones, escuchan las mismas definiciones. Pero cuando nosotros medimos la eficacia, el resultado de las vidas, al ser expuesta a la palabra, notamos que todo el mundo no está igual. Todo el mundo no vive y experimenta la misma realidad espiritual en sus vidas. ¿Cuál es el motivo? Preguntamos, ¿cuál es el motivo? Bueno, los pastores sabemos cuál es. ¿Por qué lo sabemos? Porque está descrito aquí en esta parábola, la parábola maestra, la palabra central de toda la Escritura. Es imposible entender la Escritura si no se extiende la palabra del sembrador. Esto debe ser lo fundamental que se enseñara en las iglesias, en las congregaciones. Escuchar la palabra de Dios, entenderla y aplicarla. Estos son los tres conceptos principales de toda la Escritura. Todo se resume en esto, en escuchar, en entender y en hacer la palabra. ¿Cuál es el motivo por el cual hay personas que avanzan, que vencen, que sobrepasan obstáculos, que siguen creciendo, permanecen en bendición, continúan en bendición, siguen avanzando, logran avanzar, consolidar, materializar muchas cosas en su vida? Señores, la diferencia es que ellos escucharon, entendieron y hicieron lo que escucharon y entendieron. No es suficiente, como vamos a ver hoy, escuchar. Si no, mi amado,
entender y accionar. Cuando yo hablo de escuchar, no me refiero solamente a oír la palabra. De eso estamos cansados en nuestras congregaciones, en muchísimos canales de YouTube, muchísimos círculos. En nuestras iglesias se predica esto. La gente llega a un punto de que ya se hastía de tanto oír palabras y dice, no, yo he oído eso 100 veces. Pero alguien que escuche, entienda, que ponga conciencia, que ponga diligencia, que se esfuerce luego en hacer, pensará diferente. Porque él verá el cambio, él verá la bendición, él verá lo que Dios está haciendo. Todas las personas que están buscando siempre un milagro, que Dios lo ayude, siempre dependiendo de otra gente, siempre llorando, siempre quejándose, siempre afanados. Cuando somos ordenados a descansar, como usted vio, la palabra agolparse significa descansar sobre alguien. Y en este caso en Jesucristo, en Yeshua, y en la palabra, que Él es la palabra viviente. La palabra y Jesucristo es lo mismo, mis amados. Cuando usted escucha la palabra, está escuchando a Jesús. Y usted está descansando. Usted entra en un modo reposo en su vida donde todo será posible. El que espera en Dios, el que descansa en la palabra de Dios, verá fructificar lo que ella ha sido, para lo cual ella ha sido enviada. Ella fue enviada para producir un efecto positivo en su vida. Es por eso que Mateo 13 dice, vamos a ponerlo en pantalla y poder analizar esto. Yo usted ha escuchado esto 100 veces, pero esto es importante que usted lo traiga a su memoria, que lo traiga, de su subconsciente a su consciente, que esto sea lo primordial en su vida. Si la palabra no es lo primordial, hermano, estamos perdidos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se hace en una congregación, pero la palabra debe ser central. Mateo 13, 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. No sé si está en la pantalla, podemos poner en la pantalla, para que los hermanos lo vean. Mateo 13, 3 al 9. Y le habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Note aquí, este es el primer tipo de oidor. Y luego dice, parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Luego dice, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Luego dice, y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y escuchen lo que dice luego. El que tiene oídos, para oír, oiga. Usted ve que ahí está apelando, no es al órgano, a la función de oír, mi amado, naturalmente. No está hablando de otra cosa, esto es una parábola. Está hablando de internalizar lo que usted está escuchando. Porque escuchar es un compromiso para hacer. Si usted oyó la palabra y no la pudo por acción, esa palabra se perdió. Cuando analizamos esta parábola, notamos lo primero que hay que ver es que establecer es que la semilla es la palabra de Dios. La semilla aquí tipificada, esta tipificación, este templado, esta imagen es la palabra de Dios. Es interesante que también recalquemos que nuestro corazón puede ser tipificado con las siguientes posiciones. Tú ves que hay 4 posiciones aquí, 4 condiciones y también hay una explicación para cada una de ellas. Esta parábola es magistral porque te enseña todo el proceso de cómo alguien escucha. La primera posición que vemos aquí del corazón, escúchame, la centralidad es el corazón aquí, lo que manda adentro.
Lo que debe mandar dentro, en otras palabras, debe ser la palabra de Dios. No sus sentimientos, no sus emociones, no las circunstancias, no las coyunturas políticas, sociales, económicas que usted tiene, de salud. No es eso que debe gobernarlo usted. Usted debe ser, mire, llenado de un conocimiento pleno de la palabra de Dios para que cuando vengan estas adversidades, cuando vengan estos grandes retos que usted va a enfrentar, usted pueda vencer. Y permaneciendo, descansando en la palabra, usted pueda ver todo lo que Dios le ha prometido, ya que sus promesas, mi amado y mi amada, son sí y son amén. La primera posición es la posición en el camino. Y la condición del corazón es las aves. ¿Y cuál es la explicación aquí? Que en esta posición de las aves y en esta condición del camino no hay entendimiento. El hombre no entiende. El hombre no entiende. Cuando la palabra se queda en el camino, o sea, las aves, el maligno viene a devorarla. Es por esa razón que la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña que las aves no son bien vistas. En la Biblia las aves no son bien vistas. La tipología de las aves fueron establecidas en el día 5, cuando Dios creó las aves, los animales que se arrastran, y creó también los grandes monstruos marinos. Todos estos elementos literalmente tipifican el reino de las tinieblas. Usted no ve que dice en Apocalipsis cuando se destruyó Babilonia que estaba lleno de aves inmundas. ¿Por qué? Porque las aves se roban la semilla, se comen la semilla que cae al suelo, que supuestamente cae al suelo para poder germinar y producir y continuar la vida. ¿Qué hacen las aves? La toman y no permiten que este ciclo evolutivo, este ciclo de desarrollo natural de las leyes que Dios ha establecido, puedan producir lo que Él destinó que produzca esa semilla cuando se siembra, que es producir fruto. Por eso nosotros los creyentes somos tipificados como árboles en las Escrituras. Y los árboles inician con semilla. Cuando un árbol es productivo, físicamente hablando, naturalmente hablando, es porque tuvo una semilla buena. Eso fue lo que Jesús nos enseñó, ¿se acuerda? El árbol malo da malos frutos porque la semilla que se sembró es mala. Está hablando de la palabra que se te dio, las enseñanzas que tú has recibido. Es por eso que es necesario entender que las aves devoran la semilla. Es por eso que la Biblia dice que el pueblo de Dios desfallece, no porque le falte ayuno, no porque le falte oración, sino porque le falta conocimiento. El conocimiento es el mayor enemigo del creyente, la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Cuando tú eres ausente de entendimiento, mi amado, eres presa fácil del maligno. La ignorancia o el ignorante es la materia prima que el enemigo se nutre para destruirte. Cuando estudiamos el Génesis 15, 10, 11, vemos cómo Abraham estaba tratando de espantar los sacrificios. ¿Se acuerda usted? Dice que las aves de la piña descendían, ¿se acuerda? Sobre los cuerpos muertos, y Abraham la ahuyentaba. ¿A qué representaban estos cuerpos que él había cortado, que estaban muertos ahí? El pacto que él iba a hacer con Dios. Usted puede ver cómo las aves pueden tratar de comerse el elemento más importante de usted pactar con Dios. Es por eso que no debemos dejar que nuestro pacto con Dios a través de su palabra sea destruido por el maligno. Sin entendimiento no hay avance. Sin comprensión absoluta y genuina de la palabra en tu vida, no podrás avanzar. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos aquí nuestro profesor, nuestro maestro, en la parábola de parábolas, de que la palabra, si no se entiende, en vez de ayudarte, será un obstáculo para tu vida. Ahora bien, hay otra posición interesante que hay que notar aquí. La segunda posición es la posición de pedernal. Pero también la condición de esta posición es que es una posición, una condición sin raíz. ¿Cuál es la explicación?
la persecución y la tribulación. Cuando un corazón pedregoso escucha la palabra, o sea, un creyente tipificado en el pedernal, en lo pedregoso, escucha la palabra, al inicio se emociona, al inicio escucha con entusiasmo. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la persecución por esa palabra, ay, papá, sucede algo. Al no tener raíz, ya que en el pedregal no, la raíz no puede cimentarse, no puede introducirse en esa piedra dura, no tiene raíz. Alguien que cuando las tribulaciones y las persecuciones llegan, no aguanta, no se mantiene descansando, no espera en el Señor, está operando sin raíz. La causa es que no tiene raíz en la palabra. La palabra no se ha cimentado en su vida. La palabra no ha sido nunca plantada y cimentada en su corazón. La palabra, cuando usted está unido a la piedra del ángulo o la piedra principal que es el Mesías, la palabra sí encontrará raíz, pero mientras usted no se una a la palabra de Dios, que esa piedra angular, piedra principal, que es la misma palabra que es Jesucristo, usted nunca podrá encontrar raíz. No podrá crear raíces, no será como la palmera. ¿Por qué usted cree que la palmera, hablando naturalmente, lo primero que hace es que antes de brotar hacia arriba, primero crece hacia abajo? Y crece hacia abajo y crece hacia abajo, tratando de solidificar y cimentarse en la tierra. Es por esa razón que usted puede ver que las palmeras en los huracanes, en las tormentas, no se caen. Eso lo pude notar hace mucho tiempo cuando vino un huracán muy fuerte aquí llamado el ciclón George, que atravesó por el territorio nacional. Todos ustedes que me van a escuchar, muchos de ustedes recuerdan este fenómeno natural. Y como yo vivo cerca del Mirador del Sur, me percaté que todos los árboles estaban todos destruidos, caídos. Pero las palmeras todas estaban de pie. Y ahí yo pude entender este principio de las palmeras. Cómo las palmeras crecen primero hacia abajo con raíces muy sólidas y fuertes, que los vientos, las tempestades, que eso es lo que está tratando de enseñarnos Jesús aquí, las persecuciones por la palabra, cuando usted dice que usted es creyente, cuando usted dice que usted ama a Dios, cuando usted quiere vivir conforme a lo que Él ha dicho, eso produce persecuciones, mis amados. Eso produce rechazo muchas veces. La gente lo llama que usted se volvió loco, que usted está loco, usted se convierte inmediatamente en un paria. ¿Por qué? Porque usted ha creído en la palabra. Una persona que no tenga raíces puede descarriarse fácilmente. Una persona que enfrenta una situación difícil, una prueba, puede desviarse del camino. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. Es necesario la profundidad para que la raíz pueda recibirle el agua suficiente que le hará que la semilla haga crecer esa raíz. ¿Vio cómo esto puede entenderse espiritualmente también? Es lo mismo con nosotros. Por eso es esencial, mi amado, que el servicio más concurrido en la congregación debe ser el día de estudio. Y por experiencia le digo, de más de 20 años en este camino, que es el día donde menos personas van. Lamentablemente. Es el día más importante dentro de la comunidad, ya que la comunidad es una escuela. Las iglesias son escuelas de aprendizaje de la vida.
de aprender las palabras de vida que te ayudará a vivir de una manera más efectiva. Usted no puede darse el lujo de faltar. ¿Cuándo yo puedo ver que una congregación va a avanzar? Cuando tiene como preeminencia, y los creyentes han despertado a entender que la palabra es lo más importante. De manera que es esencial estudiar, profundizar, memorizar, cantar, como dije, orar, internalizar, aprender profundamente los significados de la Escritura, de modo que haya profundidad en la palabra de Dios. Es por eso que la palabra lo probará. La palabra lo probará. Hay otra posición que quiero que usted pueda ver. Son 4 posiciones. Estamos hablando de escuchar inteligentemente, mi amado. Usted necesita posicionarse en el lugar que usted escuche inteligentemente. La tercera posición es la posición de los espinos. Y esta posición tiene una condición muy especial, que es el ahogamiento. El ahogamiento. ¿Y cuál es la explicación de esto? El afán de este siglo. Hay personas que el afán de los cuidados del mundo ahogan la palabra. Yo conozco personas que están ahogando la palabra tanto que tienen ya, no se gastan con un solo trabajo, sino que tienen 2. Son trabajólicos, para que usted me entienda. Son personas que viven afanadas. Afanadas. Es un falso entendimiento de que ellos son los que sustentan su vida. No estoy diciendo que no trabaje, debe trabajar, pero nunca puede sacrificar escuchar la palabra de Dios, de ir a su congregación, escuchar la palabra de Dios, agolparse. Por eso que yo quiero que usted entienda lo que yo planteé desde el principio en Lucas 5. Dice que se agolpaban multitudes. En el caso de Bernabé, ¿se acuerda? Dice que toda la ciudad se agolpaba para escuchar la palabra. Mi amado, necesitamos congregaciones que tengan esta mentalidad. Necesitamos creyentes, y yo estoy creyéndole a Dios que en este programa, gente que nos escucha, podrá catapultarse, empujarse a sí mismo para ser un oidor de la palabra. Es por eso que el ahogamiento aquí en esta posición causa una falta de aliento. Cuando usted se ahoga, le falta el aire. El aliento es comparado con el Espíritu de Dios. Es por eso que la palabra nos dice que es espíritu y es vida. Cuando usted escucha la palabra, usted se va a llenar del Espíritu de Dios. Usted se va a llenar de la vida que trae Dios, basado en su palabra. Juan 6:63 lo dice. Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Míralo aquí. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que Jesús habló, cada vez que Pablo habló, cada vez que se habla en su congregación la palabra de Dios, cada vez que se hace un estudio bíblico, cada vez que hay conferencias, cada vez que vienen personas de fuera a nuestras congregaciones a bendecirnos con el don de la palabra, están produciendo espíritu en nuestra vida, están llenándonos del espíritu y están también produciendo una vida abundante. Es por eso que usted no puede darse el lujo de faltar. Quiero empujar a personas, le estoy hablando a personas que van a ir a la congregación más que nunca a escuchar la palabra. Es un tiempo de avivamiento de la palabra. ¿Por qué no hacemos retiro de palabra? ¿Por qué no hacemos ayuno de palabra? ¿Por qué no vamos y nos concentramos en el estudio de la palabra? Más que otras cosas. Que pongamos la preeminencia en la palabra. Miren, usted nunca podrá orar. Escúcheme, miren, usted no podrá orar. Yo creo en la oración, soy un hombre de oración. Yo creo en el ayuno, mi amado. Pero creo en la palabra. Tengo más esperanza, por así decirlo, confianza en la palabra. Cuando usted es una persona que es estudiosa de la palabra y la entiende y la internaliza y pone la diligencia para hacerla, mi amado, usted comenzará a ver cosas poderosísimas en su vida. Comenzará a ver que lo que Dios ha dicho es verdad. Los afanes y los cuidados de la vida, que incluyen la economía, incluyen las relaciones, incluyen la carrera, pueden ahogar la palabra.
Hay personas por estar encompinchadas con personas. Hay personas que por estar viendo muchas series de Netflix, por ejemplo, y muchas películas. No estoy diciendo que eso es malo, no me malinterprete. Ahora, eso no puede ser primero que la palabra. ¿Por qué no hacemos eso? Domingo de palabra, por ejemplo. Sábado de palabra, lunes de palabra, como nosotros hacemos la serie de Netflix, que nos paramos y vemos una serie y vemos 10 capítulos de corrido. ¿Por qué no hacemos eso con la palabra? Yo les reto a ustedes, esto es lo que está tratando de decirnos Jesús aquí, que haga un balance en su vida. Y que si usted se va a exceder en algo, excédase en lo bueno. Excédase en la palabra. Excédase en el estudio de la palabra y no permita que la palabra se ahogue. Todos estos afanes, todo este tipo de cosas que nosotros ponemos en nuestra vida creyendo que estamos bien, nos está ahogando la palabra. Es la palabra la misma palabra que se convirtió en una herramienta no de bendición, sino de maldición. Esto significa entonces que la habilidad o la capacidad que tenemos de dar vida viene de la palabra. Que yo pueda experimentar una vida abundante, como fuimos llamados a experimentar, mis amados. Sí, mis amados, Dios quiere que usted viva una vida agradable, sana, próspera y más que todo internamente agradable, lleno de paz, de tranquilidad y no de afán. Cuando leemos Mateo 6, ¿se acuerda? Ahí Jesús lo habla 4 veces, lo dice, no se afanen, 4 veces. Y dice, más primeramente busquen el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Él lo está diciendo la clave, mi amado, de la bendición. No te afanes. El tercer oidor es el que se afana. Es alguien que vive lleno de ansiedad, lleno de estrés por los cuidados del mundo, porque esa persona tiene una posición mental que piensa que él es el que va a resolver todos sus problemas. Que él es que tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Y el poder de la vida y la muerte lo tiene Dios. Lo tiene Dios para ti. Sus palabras son espíritu y son vida. Es por eso que la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, un verso muy, muy conocido y muy mencionado. Mire el poder que tiene la palabra. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, con el propósito de que todo hombre de Dios, yo estoy hablando aquí a hombres de Dios, sea perfecto. ¿Quiere usted ser perfecto? ¿Qué significa perfecto? Que usted es infalible, que usted no tiene falla, que usted no tiene deficiencia. No, eso no es lo que dice ahí. La palabra perfecto, aquí es teleios en el griego. Y en hebreo es tamín, que literalmente significa alguien que tiene una intención de hacer lo que Dios le ordena. Eso es lo que es ser perfecto. Es por eso que cuando habla de Jacob, en el libro de Génesis dice que Jacob era un hombre perfecto. Y dice, y habitaba en tiendas, era un hombre que sabía cómo en todo momento llegó a un punto en su vida que él entendió esto, de caminar basado en la palabra de Dios. Hay personas que necesitan entender que la palabra inspirado aquí es soplada de Dios. Toda palabra que usted escucha es de Dios. Es por eso que el enemigo quiere destruir la palabra de Dios. En esta generación está pasando algo muy, muy drástico en el pueblo de Dios. Ahora están menospreciando la palabra de Dios, señores. Hay miles de personas en el internet, en muchísimos círculos, poniendo la palabra en duda. Lo primero que el enemigo va a hacer es poner la palabra en duda. Lo primero que los falsos maestros van a hacer es desacreditar la palabra. Es por eso que yo vengo a decirte a ti hoy, mi amado, mi amada que me escuchas en este conversatorio, en este podcast, que tú tienes que poner por primera cosa en tu vida la palabra. Tú debes poner la palabra primero y nunca dudar de ella. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es eficaz, es viva. La palabra de Dios es beneficiosa, es buena, dice Pablo también. La palabra es el aliento mismo de Dios. Por eso dice la palabra es Dios.
La palabra y Dios es lo mismo. La palabra es dadora de vida. Es por eso que cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Porque hay una esencia en la palabra de producir vida. Es interesante ver que en el hebreo la palabra davar es la misma palabra que cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mis amados, ¿qué cosa? Porque la palabra es lo que produce materialización en nuestras vidas. Es por esa razón que tengo que entrar ya a la última posición y terminar esta charla de hoy, porque es breve esta charla. Y es la posición de buena tierra. Hay una condición aquí que escucha. ¿Y cuál es la explicación de esta posición? Que da fruto. Da fruto. Nótese que en las otras tres posiciones solamente escuchaban. En otras palabras, solamente usaban el órgano del oído, pero cuando salían del lugar donde se aplicaba la palabra, totalmente se desconectaban de ella, se salían de ella, no la tomaban en cuenta. Quizá también la posición de los afanes, la posición de las persecuciones, la posición de la raíz que no fuese cimentada, la posición de no entenderla, te la robaron por no entenderla, por irte en confusión cuando usted está escuchando la palabra. Usted no puede salir de una congregación, de un estudio bíblico, con confusión. Usted tiene que tener claro las cosas cuando usted escucha la palabra. Ahora bien, el contraste aquí con estas tres posiciones y esta última posición es que la última posición es la que escucha, entiende. Cuando usted entiende, el maligno no se la roba. Cuando usted entiende, usted no va a ser el afán no lo va a destruir. Cuando usted entiende, mi amado y mi amada, las tribulaciones de este mundo, las persecuciones a causa de la palabra, no lo tocarán. ¿Por qué? Porque usted entendió. Usted es consciente de que esa palabra es verdad, es efectiva, es vida. Y luego, por esa razón, usted se moverá a hacerla. Un corazón que escucha la palabra de Dios y le entiende, producirá un retoño. La intención de plantar semilla no es para observarla, no es para animarla. ¡Ay, qué linda palabra! ¡Qué bonita palabra! ¡Qué tremendo estudio bíblico! A veces yo, cuando salgo una prédica, ¿qué prédica, pastor? Pero será verdad que es buena. Usted la entenderá. Usted la entendió. Usted la aplicará. Ese es el reto. El reto es entenderla y aplicarla. La semilla es para producir fruto, para producir el mismo carácter del Mesías en su vida. El que escucha, entiende, evidencia un fruto en su vida, una materialización, una vida genuina en Dios. Y quiero terminar diciendo que esta palabra también es profética. Esta palabra nos dice que cuando usted escucha y obedece, producirá el fruto al 30, al 100, al 60 y al 30. Literalmente se refería a los tres patriarcas de Génesis. Literalmente, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está usando Jesucristo aquí? Está usando una parábola para hablarnos de casos reales de personas que obedecieron a Dios. Cuando estudiamos la Escritura notamos que Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Cuando notamos la Escritura también vemos que Isaac tuvo un hijo a los 60 años. Y cuando observamos la palabra, Jacob tuvo un hijo a los 30. Se refería a estos tres patriarcas. Literalmente, estos tres patriarcas son el paradigma, humanamente hablando, aparte del Mesías, que nosotros como creyentes debemos obedecer. Por eso sus historias en Génesis están ahí para que la veamos. Cómo fueron personas bendecidas, prosperadas, personas usadas por Dios para hacer cosas mayores y cosas grandes. Así mismo Dios quiere usarnos a nosotros. Solamente es posible cuando nosotros escuchamos atentamente la palabra de Dios. Es por eso que la palabra nos dice en Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esta manifestación de 30% es el reino, del 60% es el poder y también el 100% es la gloria. Cuando usted comienza a vivir lo que entendió
Y lo que escuchó de Dios comienza a vivir en el reino, comienza a vivir en el poder y la gloria es su herencia. Usted comenzará a tener la reputación de Dios y podrá ser reconocido no solamente por el cielo, sino en la tierra. Es por eso que llamo a todo el mundo a escuchar inteligentemente. Mi pregunta aquí es, y termino, ¿cuál es su posición? Yo le exhorto a que sea el de buena tierra. Es el que escucha, entiende y pone por acción la palabra de Dios. Así que, mis amados, el tiempo se nos ha ido, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Gracias a ustedes por estar ahí. Esperamos que estas palabras le impulsen, le motiven a avanzar. Así que me despido. Que el Eterno le conceda gracia y paz a todos ustedes y bendiciones abundantes. Shalom, shalom.